Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Hola, ¿cómo están? Saludos, les habla Hernán Castelblanco en su podcast Cultura y Finanzas Podcast. Espero que estén muy bien, bienvenidos. Bueno, esta es la número 5, bueno, el programa número 5 o el podcast número 5, si lo quiere ver así. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarme en este espacio que el Dios de los cielos nos ha permitido tener, porque creo que es importante para este tiempo que el Dios de la vida hable de las finanzas del reino, de la cultura del reino, de lo correcto del reino para los tiempos que estamos viviendo como iglesia y como mundo, porque la verdad todos lo estamos viviendo y lo vamos a vivir, solo que va a haber mucha diferencia. No se olvide de mí lo que le voy a decir. Así como en los tiempos de José, acuérdese de esto, así como en los tiempos de José, donde estuvo José, Faraón y los sacerdotes y el gobierno de Faraón cubierto por José para protegerlo de la hambruna, y así como los egipcios estuvieron en hambruna y perdieron todo lo que tenían, así va a pasar en este tiempo. Unos vamos a estar protegidos por el Rey de los cielos a través de la sabiduría y la revelación de un José, y otros van a estar en la hambruna como los egipcios. La gente dice, vuelvo y digo, vacas flacas, perdón, pero nosotros los hijos de Dios nunca pasamos vacas flacas. Esa gente de Israel nunca las pasó, la pasaron los egipcios que estaban fuera de la cobertura del Dios Altísimo. Entonces, gente linda de Dios, gente que está aquí con conocimiento o sin conocimiento de Dios, no importa. Lo importante es lo que usted pueda ver y aprender en este programa para poder desarrollar su pensamiento, su conocimiento, la visión que usted tiene de lo que representan las finanzas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del reino de los cielos. Quiero hablarle hoy un tema que para usted va a ser muy importante. La estrategia financiera del enemigo. Oiga, usted me dirán, pero ¿cómo así la estrategia financiera del enemigo? Sí, señor. La estrategia financiera del enemigo en la iglesia. En la iglesia, sí, en la iglesia. Vamos a ver. No vengo a hablar de la gente de afuera, no vengo a hablar de la gente que tal vez no conoce de Dios. Yo no quiero hacer énfasis en eso, tan solo quiero decirle y hablarle a la gente que ha creído que hay un Dios eterno, un Dios poderoso, un Rey de gloria que está allá arriba y que a través de su Hijo Jesucristo nos dio vida nuevamente con Él. Entonces, quiero hablarle a esa gente linda, a esos cristianos, a esa gente linda que ha creído que el Dios de los cielos está allí a favor de nosotros. A esa gente que entiende y que sabe que hay promesas en la palabra y que pudiera hacer que para nosotros este día sea de mucha bendición con lo que vamos a escuchar. Hemos venido hilvanando un tema poco a poco durante estos programas, durante estos podcasts. Hay 4 podcasts anteriores a esto donde usted va a ir viendo como todo un general de varios puntos claves de lo que está pasando y pasará en este tiempo, y vamos a ir profundizando poco a poco para entrar en materia ya mucho más maciza, más espesa, más detallada, inclusive en cuanto a esto se refiere. Hoy, al hablar de la estrategia financiera del enemigo, quiero decir que lamentablemente la iglesia de Jesucristo, no digo que todas las personas que estamos en los caminos del Dios de la vida estamos en la misma condición, pero quiero decir que sí hay una estrategia financiera del enemigo moviéndose en la iglesia del Señor, y hay que avergonzar y descubrir al enemigo. Quiero decirle que el enemigo se ha encargado de ejecutar muy bien su labor. Dice la palabra de Dios que él vino a matar, a robar y a destruir. Entonces es evidente que a nivel mundial hay y habrá estrategia de parte del enemigo para mantener a la humanidad en esclavitud. Siempre ha habido esclavitud y creo que va a seguir habiéndola, pero nosotros no somos del mundo. El mundo se quedó ahí sin reconocer al Señor, no han tenido acceso o no quieren tomar el acceso que Dios les está dando de ser libres a través de su Mesías. Pero eso será un tema de otro día. Hoy vamos a hablar específicamente de la estrategia que el enemigo diseñó para tener a la iglesia atrapada en miseria, en pobreza, en fracaso. Aquí me tomé la libertad de hacer una lista de puntos que yo quiero compartir con usted, porque le quiero compartir qué es lo que el enemigo quiere, cómo quiere ver el enemigo la iglesia. Ponle cuidado, el sueño dorado del enemigo para con la iglesia del Dios de los cielos. ¿Cómo la quiere ver? En pobreza, fracaso, derrota, miseria, enfermedad, limitación, sin sueños, sin visión, sin conocimiento, sin una buena administración, o sea, sin mayordomía, quiere decir sin autoridad, sin legalidad, sin nada, sin paz, sin felicidad, sin poder ayudar a los demás, óigame bien, y apoyar las visiones del reino, en esclavitud,
trabajando por la añadidura, cuando la añadidura ya está otorgada por el Dios de la vida. Tan solo hay que buscar del reino de Dios y su justicia, ¿se acuerda de eso? Entonces, los quiere ver avergonzados, confundidos, con deudas y sin poder cumplir, quedando mal, perdiendo todo, orando por el sustento, cuando la verdad ya la oración debería estar más allá, debería estar proyectada al propósito, al diseño, a la visión de Dios de los cielos. Todo lo contrario a las promesas de Dios. Eso quiere el enemigo, que los hijos de Dios vivan todo lo contrario a las promesas de Dios para defraudarlos de Dios, para apartarlos de Dios, para decepcionarlos de Dios de la vida. Viviendo como ilegales, haciendo ilegalidades, teniendo que hacer trampas y chorizos y un montón de cosas para poder evidentemente ver cómo manipulan y cómo hacen riquezas de una manera como el mundo la hace, cuando nosotros no nos movemos así. Entonces el enemigo nos quiere ver en ilegalidad, porque la ilegalidad le da a él una oportunidad, le da a él la puerta abierta para que entre a hacernos daños. Y obviamente nos quiere ver como depredadores, como consumistas. Esa es la forma en que el enemigo quiere ver la iglesia, entre muchas cosas más. Bueno, matrimonios divididos, divorciados. ¿Cuántos padres han abandonado a sus hijos por estar buscando la comida allá afuera? No que no hay que trabajar, nunca he dicho eso. Lo que pasa es que la forma en que se trabaja en el reino es diferente a la forma en que se trabaja allá afuera. En el reino se trabaja en libertad, allá afuera se trabaja en esclavitud. En el reino las finanzas son libertad, allá afuera las finanzas son esclavitud. A eso me estoy refiriendo. Estoy tratando de llevarlo en contexto a todo lo que vamos a ir explicando poco a poco, programa a programa, pero que usted vaya abriendo su entendimiento. Digo, bueno, algunos tal vez ya están muy avanzados, qué bueno, algunos ya resolvieron esto, maravilloso. Esto es para todos aquellos que quieren que su vida, no solamente financiera, no solamente en recursos, sino su vida en toda área cambie conforme a la cultura, a la voluntad del Rey de los cielos. Y no se trata de religión, yo no vengo a hablar de religión. Respeto cada uno su religión, su política, su deporte, sus colores, sus gustos. Cada quien es libre de tomar sus propias decisiones. Pero para mí es claro que hay un manual de vida que me dice cómo vivir para vivir bien, dignamente y conforme Dios de la vida estableció, vivir en paz. Miren, saben, yo creo que no hay nada mejor que vivir en paz. Vivir en paz. ¿Se van a presentar cosas? Sí, claro, justo antes de empezar a grabar por aquí este programa, ahí estábamos discutiendo algunos puntos donde hay cosas que le hacen ruido a uno y no me gustan mucho. Pero aún así, eso no significa que vaya a alterar mi paz, mi confianza en Él. Nos pasan situaciones, sí nos pasan situaciones, pero puedo decirle que mi vida no es la misma desde que yo entendí esto que Él me quería enseñar. No le vengo a hablar de lo que no vivo, le vengo a hablar de lo que vivo. Yo, que si soy un asesor financiero, no, mire, más que eso, ¿sabe qué? No pensemos en eso, pensemos en lo siguiente. Yo soy un asesor con respecto a los asuntos del reino de los cielos, porque lo demás es añadidura. Me interesa el asunto del reino, cómo se mueve el reino, para que la gente pueda tener acceso a la añadidura. Me interesa mucho que usted accese las añadiduras del cielo. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo debería ser? Ya vimos cómo quiere ver el enemigo la iglesia. Cómo quiere ver el enemigo los hijos de Dios. Pero yo le voy a decir cómo debería ser la iglesia. Cómo debería verse la iglesia. La iglesia debería verse gobernando e influenciando, teniendo recursos para hacer bendición para muchos otros. Debería estar ayudando a otras iglesias a salir adelante, comunidades, a gente a salir de las tinieblas, porque ese es el propósito de la iglesia. No me refiero solo como institución, como un ente organizacional, como ministerio, sino como hijos de Dios, ayudando a vecinos, a familiares, que podamos ser un canal de bendición para la gente. Y no lo hablo de una perspectiva filantrópica, ni romántica, no. Lo que quiero decir es que necesitamos ser de bendición para muchos. Dice la palabra de Dios que orar por la persona, pero no darle de comer o no darle abrigo, pues sí podemos dárselo, pues qué bueno. Porque, ¿cómo yo oro por alguien diciéndole que Dios te bendiga cuando la verdad yo estoy frito? Qué difícil eso, ¿verdad? Entonces, es necesario tener el respaldo también. El respaldo, la evidencia, el testimonio de lo que nosotros profesamos. Haya coherencia en nuestra vida en Jesucristo. Entonces, ¿qué debería pasar? Bueno, que estuviéramos viviendo dignamente, vivir dignamente, viviendo en paz, como les decía antes, teniendo tiempo para la familia, apoyando el desarrollo de las familias y la empresariedad de los hijos de Dios. Mira, fuimos llamados a gobernar, a ser cabeza y no cola, a estar encima y no debajo.
Este es un principio abrahámico, un principio que el Padre estableció inclusive desde Adán. Amada familia, y necesitamos empezar a ejecutarlo, a manifestarlo. Mira, no importa en qué ministerio estás tú reuniéndote o congregándote, no importa de dónde eres ministro o no eres ministro, eso no importa, no estoy hablando de rango, estoy hablando de reino, y el reino se refiere a un solo rey y es los demás. Todos estamos subyugados a ser sus súbditos y obedecer los principios, los valores, obedecer la ley del reino. Entonces, cuando hablamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, estamos hablando de autoridad, de legalidad, de principios, de un gobierno establecido. La pregunta es, ¿tú gobiernas o las finanzas te gobiernan? ¿Tú gobiernas o tu trabajo te gobierna? ¿Tú gobiernas o los problemas y las situaciones familiares te gobiernan? ¿Tú gobiernas o la salud te gobierna? A eso me refiero. Entonces, más allá que dinero, porque mira, la gente habla del dinero y que el dinero, la iglesia se ha hecho tan religiosa que sataniza las bendiciones. Estamos satanizando las bendiciones. Dígame si no es peor estar muriéndose de hambre y no dar testimonio de Cristo y que los hijos estén aguantando hambre, óyeme bien, que poder predicar sobre las bendiciones del reino. La gente no puede ser que nosotros condenemos a nuestros hijos a vivir en maldición. Eso no puede ser, no me parece justo. Que nos haya tocado a nosotros, pudiera ser, pero no me parece justo y correcto. No creo que Dios quiera eso para nosotros. Dios nos llamó a vivir y a vivir en abundancia, gente linda, y eso se trata. Aquí no se trata de doctrina, ni de religión, ni vengo a pleitear con nadie, no. Vengo a decirle, hey, vivamos el reino, que de esto se trata, vivir el reino de Dios y su justicia, y vamos a ver que todas las cosas serán maravillosas, añadidlo. Entonces, Hernán, apóstol Hernán, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, le voy a decir que hay muchas cosas por hacer, pero quiero empezar por el tema correcto. Necesitamos aprender a hacer lo correcto. Y para aprender a hacer lo correcto necesitamos tener la humildad para desaprender. Es importante un cambio de cultura, porque si tenemos la cultura del mundo metida en la iglesia, tenemos la cultura de allá afuera gobernando en la iglesia. Los principios de éxito hoy en la iglesia son los mismos principios de éxito del mundo. Ahora tener éxito es ponerme las marcas que el mundo quiere usar, ¿verdad? Tener el edificio que quiere tener el mundo, tener los carros y los títulos de profesional. Óyeme. Nada de eso está mal. El asunto es qué corazón es el que quiere eso. Porque igualmente que el dinero, no se trata del dinero. Se trata del corazón con el dinero. Con el mismo dinero, bendecimos familias que tienen necesidad. Con el mismo dinero, bendecimos a aquellos que no tienen de pronto para pagar un alquiler o la cuota de un banco. Con el mismo dinero, de pronto llevamos al desarrollo de un emprendimiento, una empresita para poder bendecir a muchas familias. Y con el mismo dinero puede ser que la gente invierta en drogas, en alcoholismos, en prostitución, en trampas y cosas de esas. Entonces, el dinero no es la razón. El dinero no es el problema es ni siquiera el amor del dinero. El problema es el corazón que gobierna ese dinero. Ahí está el asunto. Entonces, no es un asunto del dinero, es un asunto de cultura. No es un asunto de dinero, es un asunto de hábitos. No es un asunto de dinero, es un asunto de principios y valores. Entonces, ¿qué cultura, qué pensamiento, qué hábitos, qué principios y valores hay en el corazón de la gente en la iglesia? Eso es lo que nos tiene que preocupar. Y de eso es que hablamos aquí en Cultura y Finanzas Podcast. La intención de nosotros es ayudarte a entender el reino de los cielos y cómo piensa el Dios de la vida. Porque el hombre del mundo piensa y trabaja por dinero. Nosotros no. Nosotros trabajamos y pensamos por el desarrollo y el principio del reino que Dios nos mandó a ejecutar. ¿Qué quiere decir? Yo no trabajo por las facturas, trabajo por servir, trabajo por ayudar, trabajo por manifestar el propósito, trabajo por manifestar y desarrollar mis talentos. Que eso traiga consigo el dinero, eso es diferente, porque pues tampoco va a ser gratis. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que nuestra riqueza es consecuencia, no un objetivo. Que nuestra riqueza se usa después como herramienta, no como un propósito. Entonces, cuando la riqueza es un propósito y cuando el dinero, gobierna nuestro corazón, ahí es donde empezamos a tener problemas y perdemos la visión. Por eso es muy importante tener claridad qué debemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Practicar los principios del reino conforme a la palabra, obedecer al Dios de los cielos. La obediencia es la mejor llave de la riqueza y la mejor llave del cumplimiento profético de todas las promesas del Dios de la vida que están escritas en la palabra.
Otra cosa importante es mejorar nuestro IQ financiero, pero no como el mundo dice, sino como Dios dice. Aprender a gobernar, aprender a entender sobre finanzas, aprender a entender sobre mayordomía, ¿verdad? Porque sin mayordomía nunca va a haber administración. ¿Cuál es uno de los problemas graves? Que no hay administración. Nos hicimos depredadores, devoradores, consumistas. Y eso significa que nosotros estamos vacíos por dentro. Cuando una persona consume mucho es porque adentro no tiene mucho. Cuando una persona ocupa precio por fuera es porque no tiene precio adentro. Cuando un corazón anda buscando saciarse afuera es porque está muy vacío adentro. Cuando está lleno afuera, no ocupa aparentar. ¿Sabes? Es que esa es una de las mentiras más grandes del enemigo, que quiere que la iglesia aparente. Y es mejor ser que aparentar. Una persona que es no ocupa aparentar, pero alguien que no es, que quiere llamar la atención, que tiene problemas de identidad, que tiene problemas de reconocimiento, de rechazo, va a tener que estar buscando cómo lo miran y cómo lo toman en cuenta. Y yo sí estoy bien vestido, estoy bonito, yo estoy... Mire, gente linda, eso no está mal. Lo que está mal es el corazón que hace eso. ¿Por qué lo hace? Usted se da cuenta, gente, que hoy se viste tan extraño que uno no sabe si quiere llamar la atención, si ya no sabe qué hacer con el dinero, o está aparentando, o qué está haciendo. La verdad, el corazón pudiera estar muy lejos del propósito y estamos distorsionando todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Practicar las formas correctas del cielo. No comprar lo que no se necesita. Actualizarnos en las tendencias financieras, por ejemplo. Trabajar para perfeccionar y desarrollar los talentos. Perfecciona en lo que haces. Hazte experto, experta en lo que haces. Trabaja duro por eso. Que seas reconocido en eso, que lo haces bien. Disfrútalo. Hazlo porque quieres hacerlo bien como para Él. Y desarrollando un talento viene otro talento. Y ahí es donde Dios empieza a multiplicarte de una forma increíble. Porque no le va a importar a la gente pagar por verte, pagar por escucharte, pagar porque tú les sirvas. Pero tienes que ser íntegro. Significa que entras bien y sales bien. Porque entrar bien, hacerlo bien para salir mal no tiene sentido. O entrar mal para hacerlo bien para salir mal tampoco tiene sentido. Entonces hay que hacerlo bien. Entonces desarrollemos nuestros talentos y complementémoslos de aquellos que son necesarios para que las cosas salgan bien. Es un proceso. Aún yo en esto del podcast no soy un experto. Yo estoy entrenándome, preparándome, queriendo hacerlo mejor con los recursos, con todo lo que Dios nos está dando poco a poco. En este momento no voy a construir un montón de cosas, invertir un montón de dinero o algo que va poco a poco. Hay que dejar que Dios provea. Hay otras prioridades. Hay el dinero para hacerlo, sí Él lo hay. Pero no debería ser eso, porque hay gente que nos apoya, gente que está dispuesta, hay mucha, por eso digo que sí lo hay. Entonces el asunto es, no se trata se trata de verdaderamente hacer cumplir el propósito. Entonces vamos poco a poco. Lo importante es que este contenido genere inquietud en su corazón, que este contenido lo guíe, lo lleve a una transformación en su mente, pero gastando como gastamos, ganando como ganamos y pensando como pensamos, no vamos a llegar a la riqueza, a la libertad financiera que Dios quiere para su vida y para mi vida, para lo que Dios quiere manifestar. Porque, como le dije siempre, visión sin recursos es ilusión. Entonces, te puedes quedar anhelando, pero si Dios te manda la semilla para que coseches y logres lo que quieres lograr y te la comes toda, pues nunca vas a tener lo que deseas. Entonces, esto es importante hacerlo a través de fortalecer nuestra relación con el cielo. Si nosotros no aprendemos, si no buscamos fortalecer la relación con el Dios de la vida, entonces nunca vamos a llegar al propósito. Por eso es que el enemigo, como su estrategia que busca, uno, a través del trabajo, la necesidad y la hambruna, apartarnos de Dios de los cielos, inclusive hasta que lo maldigamos, si es posible. Vea, ¿qué quiere el enemigo con su estrategia? Obviamente que la iglesia satanice el dinero, que muchos ministros de Dios inclusive no tengan nada y pronto llegan a tener y locos se quieren volver. Algunos inclusive no pueden ni siquiera sustentar la familia, entonces hay como una antítesis ahí rarísima, como que qué raro, pero Dios es el que bendice, él habla del púlpito que Dios bendice, pero el tipo ni para comer tiene. Eso es algo que duele. Y no digo que está bien o que está mal o me alegro de eso, jamás. Lo que pasa es que llegó el tiempo ya de ponerle un alto a esto. Iglesia, necesitamos poner un alto a esto. Si la iglesia no vive los principios del reino, no busca el reino de Dios y su justicia, no va a pasar más. No va a pasar a más, va a seguir en la misma condición. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar la verdad? ¿Cuándo es que vamos a empezar a vivir la verdad? Porque es que el reino de Dios y su justicia se convirtió en el reino de unos pocos.
Y no se trata de eso. Se trata de ver a la iglesia de Jesucristo salir adelante. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificarse para que su iglesia salga adelante? ¿Cuántos ministros están dispuestos a dejar que se le enseñe a la iglesia para que salga adelante y que no siga siendo el dominio de un reino personal, donde están ahí metidos y no avanzan para ningún lado? Es tiempo de enseñar a la iglesia, es tiempo de crecer y de dejar de ser egoístas. Necesitamos compartir, necesitamos avanzar, necesitamos dejar de pensar en un reino personal y de verdad servirle al Rey de Reyes, porque a veces pareciera que solo queremos que nos sirvan a nosotros. Iglesia, necesitamos avanzar, no podemos seguir así. Las mentiras del enemigo están actuando en la iglesia y nosotros estamos como si no pasó nada. ¿Saben, iglesia linda? Es cierto, hay gente que no trabaja, gente perezosa, gente vaga. Sí, gente que está viviendo iniquidades, necesitan ser libres de eso. Gente endemoniada, necesitan ser libres de eso. Gente que no tiene cultura, conocimiento, necesitan ser libres de la ignorancia. Pero eso solo se va a lograr enseñando, acompañando, empoderando. Y para eso Dios montó un cuerpo. El problema es que hoy en día los celos ministeriales y todo lo que sea fundamentado es tan alto. Entonces, si no es el reconocido del pimbiririm bumba, pues sí, ven y tumba a todos, pero no le enseña a nadie. Está bien eso, pero hay que complementarlo con la enseñanza. Está bien que pasen las cosas, pero no solamente que pasen, que trasciendan, que se fundamente, que de verdad estemos liberando la iglesia, que de verdad se vea una manifestación gloriosa del poder de Dios en todas las áreas de sus vidas, que de verdad haya esa alimentación para esos 5,000 o 10,000 o 15,000, los que sean, que de verdad esa red salga llena de peces de ese mar. Eso es lo importante, porque nos quedamos con la orilla, pero hay que meterse al mar y sacar los peces para bendecir a todos aquellos que están sirviendo al reino, esos siervos que están necesitados, esa gente que trabaja en la iglesia y tiene necesidad. Necesitamos ir más allá que eso. Tal vez estamos en los pinitos apenas de esto, estamos empezando, pero vamos a ver su gloria. Necesitamos que la gloria de Dios se manifieste en todas las áreas de nuestra vida, y allá esos mentirosos enviados por el enemigo que quieren satanizar la finanza y satanizar los recursos y satanizar las bendiciones del cielo, porque son unos frustrados que no han conocido al Rey de la vida. Dios nos llamó para bendecirnos en su presencia, en su amor y en su gracia. Somos hijos y Él es responsable de eso. Así que, iglesia hermosa, gente linda de Dios, vivamos los principios del reino, vivamos la iglesia del Señor. No dejemos que las mentiras del enemigo nos sigan engañando. Busque la palabra y dése cuenta que la palabra está llena de promesas. Para usted y para mí, para todos aquellos que hemos decidido obedecerlo. No somos perfectos, no vamos a ser perfectos, pero nuestro corazón está dispuesto para Él. Ahora, que las bendiciones de Dios no nos roben el corazón. Dice la palabra del Señor en Proverbios 10, bendición, porque las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza con ellas. No le añadamos la tristeza a nosotros. No amemos el dinero, amémoslo a Él. El dinero tan solo va a ser una herramienta para bendecir a muchos y servirlo a Él, y de paso vivir dignamente. Gente linda, tengamos cuidado con las mentiras del enemigo. Nos quiere ver así como le dije, y nosotros estamos llamados a gobernar, a establecer el reino de Dios y su justicia en este tiempo. Un abrazo fuerte, gente linda. En este podcast vamos a seguir enseñando. Ya pronto vamos a empezar a enseñar cómo manejar el recurso. La otra semana les voy a enseñar los 3 tipos de mentalidad financiera que hay en la iglesia, para que nos identifiquemos en cuál puede ser que lleguemos a estar, y de ahí pasar a hacer lo correcto si fuese necesario. Hay gente que ya hace lo correcto, está bien. Esto tan solo es para informarte. Pero los que no, los que quieran, los que les parece. Y si usted sabe que a alguien le puede servir todo esto, dígale que venga, que se meta con nosotros, que busque los podcasts Cultura y Finanzas de Hernán Castelblanco y dele un like allí. Búsquenos, mándele el link a otro que tal vez le interese. Vamos a ayudar a sacar adelante a la gente del Dios de la vida. Para eso fuimos llamados a ser libertadores en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo fuerte y muchísimas bendiciones, gente linda. Nos vemos en el próximo podcast. Saludos. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes, por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.